Buenas tardes. Quisiera hacer algunos comentarios a la exposición de Franklin. Primero, agradecerles como decano del Colegio de Arquitectos de la Regional Lima, agradecer la presencia de ustedes en un tema tan importante, pero en un tema tan difícil, como bien expresó el ingeniero José Mesa Cuadra, de que es difícil abordar el tema realmente, y bueno, hay una manera valiente que está haciendo Barrio Mío e Internet, el cual está escrito este programa, el cual nos están mostrando el día de hoy. Bueno, vamos a tomar la palabra pues, al coordinador, por ejemplo, el programa Álvaro Espinosa, en pasarnos de este backup que tiene del programa para que el Colegio de Arquitectos pueda difundir, digamos, a través de los diferentes agremiados, que sabemos muchos están interesados y que podemos retomar el tema para insertarlo en la sociedad y en las diferentes instancias del Estado, incluido el Ministerio de Vivienda, ¿no? Bueno, dentro de las cosas que escuchamos a Franklin, vemos pues que hay un problema muy fuerte con el Sistema Nacional de Inversión Pública a la hora de intervenir en proyectos de laderas. Y en realidad yo creo que, claro, lo que pasa es que vamos al revés, ¿no? En nuestro país tenemos la urbanización formal y la urbanización informal. Entonces, si vemos el proceso de desarrollo urbano, nos daremos cuenta, claro, que en la urbanización formal se exige todo, desde la parcela original hasta las obras de habilitación urbana, para llegar a un proceso de titulación, en el cual llegamos finalmente a entregar lotes con servicios, por supuesto, y escrituras de compra-venta, ¿no? Para ser inscritas en los registros públicos. En el proceso de titulación, no. Entonces, de pronto entregamos los títulos pues sin ningún tipo de obras de infraestructura, ni mucho menos agua, desagüe, y al contrario, ¿no? El Estado ya empieza a titular con carga. Lo difícil que se hace hacer obras, como lo explica Frankie, cuando ya está titulado el asentamiento humano, sin obras de infraestructura, porque ya le dejamos al Estado las obras de infraestructura, porque ya volvimos vía pública, lo que todavía no tiene más que tierra, o sea, no hay nada ahí, ¿no? Sin embargo, ya tenemos lotes privados ocupados, y a ver, muévele pues a uno su casa, va a ser casi imposible. Sería más fácil, en todo caso, yo dejo esta reflexión, de trabajar en el proceso de titulación, ¿no? Cuando se está titulando tenemos las parcelas limpias, es mucho más fácil plantear un proyecto integral, ¿no? Con una planificación urbana, ya no tanto desde el SNIT, yo creo que tiene que ir quedando de lado y empezar a entrar a la planificación urbana con más fuerza en asentamientos humanos completos y una suma de asentamientos humanos, donde en algunos casos hasta reubicaría gente. Yo creo que al Estado le va a salir mucho más barato mover gente que empezar a arreglar la casa de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, hay un problema que parte desde el saneamiento físico, de la titulación. Los terrenos invadidos por lo general son del Estado, entonces el Estado podría ser, si cambia este esquema de COFOPI, Municipalidad de Lima, en un proceso de titulación, que más pasa a ser una titulación política que una titulación técnica. Y digamos, claro, esto se revierte, y lo que tú explicabas, por ejemplo, sobre el tema de que un aporte que lo dejaron a una institución, que te costaba de otra institución, los dos se ven libres, pero a veces este aporte se ocupó un poco del otro y hay un desorden que hace difícil arreglar la titulación. Sí se puede arreglar, pero solamente lo puede arreglar el Consejo Metropolitano, y me toca exponer cada semana casos de este tipo que llevan en proceso 2 años por lo menos de trámite, solamente para hacer pequeños ajustes, digamos, a esa mala titulación, que a veces le dieron en parque pues una ladera imposible de hacer parque, donde alguien lo ocupó como otra cosa, y que finalmente pasan por procesos muy largos y muy complicados realmente para arreglar. Entonces, dentro de esa complejidad, yo creo que tenemos que repensar el proceso. Yo creo que el esfuerzo de Barrio Mío es bueno, ¿no? Pero también creo que adicionalmente al tema de ver el proceso, debemos encontrar también, digamos, algunos elementos que puedan medir las intervenciones, ¿no? Por ejemplo, yo de lo que he visto en tema de asentamientos humanos y veo de lo que se hace en otros países, yo creo que es importante traer el tema de bonos. Yo creo que los bonos tienen que entregarse con fuerza en estas zonas periféricas, y ya no solo los bonos de vivienda, como plantea el Ministerio de Vivienda, sino también los bonos barriales, ¿no? Que en algún momento se daban en un programa predecesor del programa Barrio Mío, que era el programa Mejorando Mi Barrio, en el cual establecía bonos por familia, pero a nivel de todo el barrio, es decir, de todo el asentamiento humano, ¿no? Finalmente también terminaba en obra pública, pero entiendo que también finalmente ha tenido problemas con el SNIT nuevamente, que le recorta las facilidades para poder entrar al barrio entero, y
que deberían generar modelos para que los municipios puedan tomar de sus inversiones públicas y empezar a generar, digamos, proyectos integrales de una mejor manera. El problema del bono es el principio que en el Perú el bono es único por familia, pero el bono está pensado para la unidad arquitectónica, que es la edificación, que es la casa o la vivienda. Y no está pensado a nivel del barrio, y en el asentamiento humano lo que falta es el barrio, ¿no? O sea, no podemos hablar de una casa completa pues si no tenemos servicios, si no tenemos parque, no tenemos pistas, no tenemos veredas. Y había que pensar también en un esquema, plantearle al Estado una nueva manera de ver los bonos. O sea, los bonos que son ese subsidio del Estado que permitan, digamos, intervenir entre lo público y lo privado, porque verán que a veces estos muros de contención que se plantean pueden ser parte de la casa o parte del edificio. Y ahí, ¿qué es público o privado? ¿Sí? ¿Qué cosa es público o privado? Porque el muro de la casa es privado, pero el muro de contención es público, y podríamos empezar a entrar en intervenciones mixtas donde lo público y lo privado se mezclan, porque los reglamentos de la era pues no son los mismos que establece el reglamento de edificaciones, que normalmente están hechos pues para lugares planos y donde la convivencia de la ladera a nivel de la zonificación tiene que reestructurarse un poco y plantear algunas reglas de convivencia mucho más claras, ¿no? Que permitan que esa legislación haga que se faciliten los proyectos y que las vecindades que son menos exigentes que los barrios residenciales más pudientes de Lima puedan tener, digamos, algunas reglas que les permitan una buena ocupación, una edificación, digamos, prudente, porque tampoco puede densificar mucho la ladera, sobre todo por los escapes y las zonas de riesgo que ya han comentado a lo largo de los comentarios que han hecho, ¿no? Creo que es muy interesante, hay mucho por hacer. Yo dejo estas reflexiones y bueno, dejo a los comentaristas que me siguen para que sigan con comentarios. Gracias. Gracias al arquitecto Vargas Villa. A continuación, escucharemos al arquitecto José Miguel Victoria Urrutia. Buenas noches a todos. Me acá como docente universitario que ha trabajado en algunos proyectos vinculados a las laderas, y la experiencia de diseñar la ladera es una experiencia muy particular que requiere pues una creatividad distinta, que es la que tenemos que ponernos a pensar. Aparte de esa creatividad distinta, también hay que pensar en una normativa distinta, ¿no? Una normativa específica. Uno de los primeros problemas que se ha detectado acá en la mesa y que hacen todo es el tema del marco legal. No tenemos marco legal para poder manejarnos correctamente en proyectos muy específicos. Tenemos el plan específico que es muy genérico. Tenemos el tema de zonificación y la normativa típica que solamente trata el tema del lote. Tenemos el lote y después tenemos unos planes muy abiertos que ya son materia de otro programa. No, los programas, cuando uno tiene un proyecto grande de 100 hectáreas y tiene un proyecto de 350 metros, o sea, no tenemos puntos intermedios para manejar la ciudad. Entonces, además, eso está todo el problema del marco normativo respecto a las competencias que se suman. Están compitiendo las diferentes jurisdicciones del Estado en generar diferentes acciones, superponiéndose en muchos casos y abandonando muchos espacios. O sea, no tenemos un acuerdo nacional, un contrato social para manejar el territorio. Entonces, un primer problema es manejar el territorio con asignación de responsabilidades específicas que se complementen, pero que no se encuentren y tengan el problema de que no se puede llevar a cabo la decisión correcta a cargo del organismo correcto. Estamos pensando la ciudad de una manera muy fragmentaria y los resultados son los que vemos, ¿no? La ciudad queda en manos de los agentes inmobiliarios, la ciudad queda en manos de las invasiones que tienen, además de traer muchas veces el tráfico de tierra, y el resultado es una ciudad inmanejable. Diría que es más grande, más inmanejable todavía. Entonces, lo que yo digo es que hay una oportunidad. La oportunidad que tenemos ahorita es una oportunidad que nos brinda el hecho de que tenemos ahorita información como docente. Estamos en formación, tenemos a 50.000 futuros profesionales, que nadie sabe cuál es el espacio donde van a actuar. Ahora en cada región, en cada ciudad importante tenemos dos facultades. Hay la oportunidad de generar una nueva lógica de funcionamiento del manejo del territorio. Una lógica donde intervengan cada uno en su respectivo espacio, pero que generemos unidades independientes que no sean solamente el municipio, o no solamente sea una ONG que trabaja localmente en pequeños espacios, sino
diseñar un sistema de participación de los organismos del Estado, las universidades, el municipio, los consorcios del territorio, para generar a unas unidades de gestión territorial. O sea, diseñar a un modelo diverso que primero prueba y valida diferentes maneras de gestión territorial para poder asignar a pequeños grupos trabajos como este, de agricultura urbana, de recuperación urbana. O sea, la ciudad, el 60%, hemos visto 50% en las zonas andinas está en ladera, de 25, 30%. Todas las ciudades están así. En la costa tenemos la mayoría de ciudades en ladera, salvo Trujillo, digamos, que se nos todas las ciudades tienen su componente de área importante y no tenemos ningún diseño, ningún modelo de manejo territorial para poder lograr. Entonces, en ese momento, lo que tenemos que hacer es diseñar una escala de intervención. Hay un organismo al cual le corresponde el ordenamiento territorial. ¿No? Está el Ministerio de Vivienda y las oficinas de manejo territorial, que juntamente con las municipalidades provinciales tienen que asignarse unos espacios donde puedan actuar correctamente. Después de ese manejo territorial, empieza ya otra escala que es parecida a la que son ustedes en estos proyectos urbanos integrales, que es la actuación urbana. ¿No? Hay una escala de intervención para un determinado, me interesó mucho lo que dijo Álvaro, un espacio mínimo de planificación. O sea, ¿qué espacio mínimo de planificación podemos sectorizar? 50.000, 60.000 habitantes, una quebrada. O sea, hay una lógica geográfica que está primero. Acá viene a colación el hecho de que tenemos que replantearnos el tema de la multidisciplinaridad de los proyectos. Estamos acostumbrados a trabajar todos desde nuestro punto de vista, encerrados en nuestra especialidad. Una vez traje un proyecto para el centro de Lima, donde había 19 arquitectos, un economista y un sociólogo. El diseño del modelo siempre es de la especialidad. Cuando queremos enseñar cursos en la Católica con ingenieros, en la formación de la ingeniería, lamentablemente, hay una dimensión técnica y la dimensión humana falta. Porque después los ingenieros, cuando pasan a ser proyectistas, desarrolladores inmobiliarios, desarrolladores técnicos, tienen el tema de que no incorporado el tema de que el diseño tiene que ver con el desarrollo de la vida, la promoción de la humanidad, la promoción de la ciudadanía. O sea, eso no está en la ruta de pensamiento de muchas de las carreras. Entonces hay que formar de nuevo, hay que diseñar un modelo por el cual se incorpora lo transdisciplinar, lo multidisciplinar en la formación universitaria. Eso es decir que tenemos que, es lo que genera que después no podamos trabajar juntos. No podemos trabajar juntos porque no nos entendemos y tenemos un lenguaje común. No hemos construido un lenguaje común para poder diseñar proyectos integrales de verdad. Entonces acá, claro, la integralidad es mucho mayor aún de lo que este proyecto está intentando hacer, que es muy interesante. La integralidad es que todo el concepto del habitar, todo el habitar tiene que ver con la promoción del desarrollo humano en una comunidad en determinado espacio ámbito geográfico. Y ese concepto del habitar incluye todo, ¿no? Incluye el tema de la ciudad, incluye el tema del territorio, incluye el tema de la salud, de la educación y el desarrollo, por supuesto, de las actividades económicas que permitan la sostenibilidad de ese espacio. Entonces, tenemos que construir todo eso y yo llamo a que la universidad sea un agente para eso y aprovechemos algunos mecanismos para poder generar investigación y proyectos que generen oportunidades, proyectos pilotos y programas nuevos para soportar alternativas que se validen en el tiempo y que nos permitan tener a futuro soluciones viables, ¿no? Y no quedarnos solamente en y para eso acudo a una instancia que no hemos todavía estamos trabajando en un proyecto futuro acá de tratar ese tema, es la responsabilidad social empresarial. Hay un concepto de solidaridad, hay un concepto de responsabilidad respecto al territorio de la por ejemplo, Cemento Lima respecto a la Vía del Triunfo. Hay un concepto que están ahí, tienen unos 80 años ahí, 90 años ahí, y la solidaridad respecto al espacio donde ellos trabajan es una oportunidad para que se conviertan en acciones. ¿No? Están ocupando territorio, como generan una serie de problemas, tiene un sobrecosto para la ciudad de Tlandico, y hay que hacer que eso se traslade a unas acciones y una manera de intervenir las empresas de manera que puedan generar proyectos o apoyar proyectos de desarrollo urbano. Gracias. Gracias, arquitecto Victoria. A continuación, escucharemos al ingeniero Enrique Paredes Benavides. Buenas noches y gracias al Colegio de Arquitectos por haberme invitado a este panel, sobre todo al arquitecto
lo materializo. Bueno, como último, ya casi me quedo sin tema. He escuchado tanto, he escuchado todo, pero siempre por ahí podemos agarrar. Un poco quisiera tomar el tema de la prevención, el programa de prevención. Y esto tiene mucho que hacer con lo que ha puesto el arquitecto Victoria, porque responde a lo que se conoce a nivel mundial como la seguridad humana, que está consagrado en las Naciones Unidas y también en la Organización de Estados Americanos, que ha sido suscrito por el Perú. ¿Qué implica la seguridad humana? Justamente, no proteger la vida nada más, sino la infraestructura, el clima, el ambiente, todo lo que tenga que hacer y que ver con la persona humana. Entonces, muy poco le hemos dado, creo, pie a eso. Y casi me aprovecho porque no lo escuché. Resulta que en dos pueblos, en dos zonas, que he realizado algunos trabajos, he encontrado que quienes los que promueven este tipo de viviendas, este tipo de asentamientos, son los pobladores. Se organizan, es decir, tienen capacidad de organización. Ellos formalizan de alguna manera su situación. Unos anómalamente, los otros tratan de hacerlo legalmente. Ahí es donde vienen un poco ya los deslocamientos de nuestra realidad social, política y económica. Y eso viene a generar los intereses para que un grupo consiga de forma ilegal la posesión del terreno y se sujete a aquel Estado, se provea todo lo que estamos viendo. Por otro lado, existe otro grupo, igual que ellos organizados, pero que lejos de invadir, apropiarse de tierras o posesionarse, recurren a las autoridades competentes para solicitarle el otorgamiento del terreno y no se lo dan. Entonces acá podemos ver algo muy interesante. ¿Qué es lo que falla y quiénes están fallando? Quizás puedo tener los proyectistas más grandes de la tierra, pero mi problema, ¿cuál es? La gente, el pueblo. Ellos son los que tienen que responder, como los que me decidieron manifestar. Las viviendas no son para los proyectistas, no son para los ingenieros, son para aquellos. Entonces ahí vemos ya una primera falla que nos permita reflexionar, porque el aspecto político tiene una deformación. O le da el terreno por prebenda o porque quiere sacar la corrupción. Entonces vemos un segundo efecto y no lo hablamos. Esa corrupción va en los tres niveles: ministerio, región y municipalidad. Esas dos situaciones van agravando nuestras aspiraciones de dar la solución. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de plantear un poco para que esto se frene? No podemos hacer. Es lo que se denomina fortalecimiento de la institución. Eso viene nada más que ya tocar esos puntitos. La prevención y el fortalecimiento de la inversión pública en proyectos de prevención. ¿Qué es el fortalecimiento? Justamente monitorear desde el perfil, el proyecto, la administración de los recursos, la ejecución de los recursos. Acá recibimos dinero, tenemos presupuesto y después pensamos qué hacer. Y si no, nos vamos a una ley bien interesante reciente, de agosto de este año, que es la 30191. 3.100 tantos millones, 550 y tantos mil para la prevención. Y ya acaba el año.
Preguntemos cuántos se ha invertido. ¿A dónde ha ido ese dinero? Caminemos por los asentamientos humanos. Especialmente Lima tenía $100 millones asignados para tal fin. ¿Qué se ha hecho? Yo al ministro creo ayudando a recoger basura en algún distrito. Entonces veamos eso. El fortalecimiento va a permitir que ese señor sea fiscalizado en cuanto a la inversión. Se fiscaliza en cuanto a los recursos. Los recursos son materiales, económicos, humanos. Y otro artículo que lo hayamos de lado que quiero subrayar: la participación del pueblo. El tributo, dentro de mi punto de vista, tiene dos aristas: el pebre económico directo, y el que si yo no tengo plata, pues yo no tengo caso. Eso debe ponerse en caso. No es justo que pocos peruanos tributen para que muchos gocen de estos, entre comillas, derechos, por no haber hecho nada, ¿no? Entonces me parece que rescatemos las cosas con seriedad, darle el nombre que le corresponde y entremos un poco a reflexionar, no solamente como personas, sino como sociedad. Le hemos dado el espacio a la población para que tenga su responsabilidad. No existe una ley orgánica de la organización social o organización vecinal. No hay. Pero sí tenemos la ley orgánica municipal, la regional, la ministerial, de vivienda, etc. ¿Y por qué no hay todo? Pero se habla de reforma del Estado. Es el Estado de donde comienza el Estado. Entonces, ese hecho, esos pocos conceptos, creo que nos debe invitar un poco a que, si bien es cierto que podamos al técnico, bueno, o conjugantes, pero también tenemos un espacio para recuperar y que la prevención es ahorro, pero es un ahorro que debe ir de la mano con la participación de todos de manera de lo que van a ser los beneficiarios con esta cosa. Gracias. Gracias al ingeniero Javier Benavides. A continuación, escucharemos al doctor Julio Estrada Chiriz. Bueno, buenas noches. Quiero agradecer al señor José Vargas Villa por haberme invitado a este conversatorio. Quiero hacer algunas reflexiones sobre la propiedad. Hablando de la propiedad, cuán difícil es en nuestro medio. No hay una ley marco que nos dé el norte para hacer un crecimiento urbano bastante coherente. Por ejemplo, cada ciudad, por el tiempo que ha transcurrido, envejece. Sus calles son angostas, las casas están deterioradas, hay que mejorarlas. En la misma situación estaba Chile, Perú, Ecuador, Colombia. Esos países incorporaron a su constitución el tema de la expropiación y vía la expropiación pudieron hacer la renovación urbana. En nuestro país no hay ese sistema de expropiación, solamente se expropia por dos motivos: seguridad nacional o por inversión pública, que favorezca a toda la nación. Por ejemplo, se expropió últimamente para ampliar el aeropuerto. Es así, merece una expropiación. En cambio, para expropiar y hacer una renovación urbana no se puede, porque se beneficia a una comunidad y la Constitución lo prohíbe. De tal modo que no tenemos una ley de suelo para crecer, por ejemplo. Este marco